Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Las cosas no pintan nada bien para Roma. Se cuenta que el otro día un buey habló con voz humana, que se han visto estatuas y escudos sangrar y que un lobo le quitó su cuchillo a un soldado en el campamento. Sin duda, los dioses inmortales han hablado. Se avecinan tiempos oscuros para nuestra querida república. Y es que hay ocasiones en las que lo imposible se hace realidad. Y hoy, en Roma Eterna, viviremos una de ellas. Aníbal Barca conseguirá cruzar los Alpes, peleará contra los elementos y contra todo lo que se le ponga por delante y se enfrentará a las tropas del cónsul Publio Cornelio Escipión cerca del río Tesino. Prepara tu ropa de abrigo, que en los Alpes hace un poco de fresco, y comenzamos. Programa 105 de Roma Eterna, primer programa canónico del año 2024. Feliz año nuevo, como te dije en el programa anterior, el del archivo pretoriano. Y como te decía en la introducción, con fenómenos que leemos en Zonaras. Pintan bastos para la URBS. Habíamos dejado a Aníbal a punto de cruzar los Alpes y al cónsul Publio Cornelio Escipión alucinando, el padre del africano alucinando, yendo a esperarle al otro lado. No nos vamos a mover del año 218 a.C., quédate, porque hoy vas a alucinar. Habíamos dejado a Neo Cornelio Escipión dirigiéndose a Iberia, Publio, el hermano, llegando 3 días tarde al campamento de Aníbal, y a este remontando el Ródano por la orilla y dirigiéndose al interior de la Galia, ya que, según leemos en las fuentes, no quería encontrarse con los romanos hasta llegar a Italia, y por el interior era mucho menos probable encontrarse con ellos, y así se preparaba para cruzar los Alpes. Vamos a comenzar hablando del paso de Aníbal por los Alpes. Es una aventura increíble, con todo su ejército cruzando ese pedazo de sistema montañoso. El propio Polibio, muy enfadado, pero que mucho, y a mí me flipa cuando se enfada Polibio, se enfada porque habla de que el resto de autores cuentan este relato de una manera muy fantasiosa. Él intenta quitarle épica y nos cuenta que lo que está a punto de hacer este señor Aníbal lo hizo con una prudencia extrema. Se informó detalladamente de dónde iba a ir, de la zona, del terreno. Se informó también del odio que los pueblos de la zona tenían a los romanos. Aníbal contó con guías locales que le pudieran salvar el cuello ante cualquier problema que pudiera surgir. Y al final Polibio dice: «Nosotros hablamos de estas cosas porque las hemos sabido de boca de los mismos contemporáneos. Hemos examinado con la vista estos lugares y hemos viajado en persona por los Alpes para ilustración y propio conocimiento». Le faltó añadir un «no como vosotros mentirosos», así que como ves, las pullas entre autores existen desde que existe la escritura, seguramente. Tardó 4 días Aníbal, según las fuentes, en llegar desde el Ródano hasta los pies de los Alpes, a una zona llamada La Isla, zona muy poblada y rica en trigo, identificada como algún lugar de la cuenca del río Isère y cuyo nombre, según Polibio, se debía a su forma. Por un lado fluye el río Ródano y por el otro el Isère, y cuando ambos confluyen dan a este lugar la figura de una punta. Esta isla es la llanura que queda en medio. Y sobre lo que sucede aquí tenemos versiones contrapuestas, como siempre, unos dicen una cosa y otros otra. Tito Livio nos cuenta que en esa zona viven los alóbroges, un pueblo que no tenía nada que envidiar a ningún otro de la Galia, ni en recursos, ni en reputación, pero, según Livio, se encontraba dividido políticamente. 2 hermanos se disputaban el trono. Por un lado, el mayor, Bráneo, que había ocupado el poder primero, y por el otro, el hermano pequeño, del cual no dice el nombre, que quería derrocar al hermano mayor porque estaba comandando a un grupo de jóvenes, de gente enérgica que tenía menos derecho, pero sí más fuerza. Ambos hermanos ya se habían pegado, habían cruzado espadas en batalla y tanto ellos como el Consejo del Reino pensaron que sería buena idea que el general cartaginés hiciera de árbitro en el conflicto. Aníbal, pragmático, sentenció a favor del mayor, ya que era el que tenía derecho de primogenitura al trono, y le ayudó militarmente para conseguir expulsar al hermano menor, y como recompensa, y quizá esta recompensa fue lo que le hizo inclinarse a favor de Bráneo, este abasteció al ejército púnico de abundante trigo, provisiones, armas nuevas, vestidos y calzados preparados para aguantar el frío de los Alpes y, lo más importante, Bráneo cubriría la retaguardia cartaginesa mientras estos cruzaban los Alpes. Hasta aquí todo bien.
Esta es la versión de Tito Livio. Pero Polibio nos lo cuenta de una manera diferente. Livio nos cuenta la historia como si los alóbroges fueran el pueblo de Bráneo. Pero Polibio no. Polibio dice que lo que temía Aníbal al pasar por ahí era a los belicosos alóbroges, y que Bráneo cubrió la retaguardia del ejército púnico mientras estos pasaban por las tierras de dicho pueblo. Quizá por eso se decantó por Bráneo. Sencillamente Aníbal lo que hizo aquí fue apoyar al que mejor le iba a servir después militarmente, al que mejor le podía ayudar. Tras marchar 10 días a lo largo del río, Aníbal inició la ascensión a los Alpes. Empezamos aquí la aventura. Pero mientras seguían por allí, alguien les estaba observando. Los jefes de los pueblos alóbroges se mantuvieron en distancia prudencial, pero vigilaban a los púnicos. Temían la caballería cartaginesa y temían también a los hombres de Bráneo. Se ha rastreado la ruta que siguió Aníbal desde que vadeó el río hasta que llegó a esta zona, y una de las hipótesis más consensuadas señala que los cartagineses debieron remontar el valle del Durance, mi francés es un poco así, hasta el río Isère y su cruce con el Ródano, y desde allí las fuerzas de Aníbal continuaron su acercamiento a los Alpes por la orilla izquierda del Isère hasta Grenoble, para llegar a Saint-Pierre d'Albigny, donde el río Isère se junta con el Arc, punto en el cual, según esta hipótesis, debieron comenzar su ascenso a los Alpes los púnicos. Mira Guardiola sitúa aquí el momento en el que los hombres de Bráneo se retiran a su pueblo y los cartagineses se quedan solos, avanzando a los Alpes, y ahora sí, los jefes alóbroges empiezan a concentrar tropas, se adelantan en el camino, ocupan lugares elevados por los que debían pasar sí o sí los cartagineses y esperan. El plan era perfecto. Nos escondemos en puntos elevados, tendemos una trampa al indocumentado este de Aníbal que quiere subir los Alpes, matamos a todos y chao. Pero, los alóbroges no eran los más discretos de la Galia y fueron descubiertos. Aníbal, sabiendo los movimientos de los alóbroges, envió a algunos de los galos que hacían de guía para que espiaran al enemigo y se enterasen así de los planes. Los enviados cumplieron las órdenes y se enteraron de que lo que hacían los alóbroges era observar durante el día, pero que por la noche se retiraban a una ciudad que no estaba muy lejos de allí. Vamos, que hacían de 8 a 5 vigilar y después pa' casa. Aníbal dijo, me parece bien, hagamos una cosa. Cogió a todos sus efectivos, avanzó para que los alóbroges vieran bien el movimiento, se acercó a los lugares abruptos donde estaban emboscados los otros, acampó cerca de ellos y esperó también. Al llegar la noche, ordenó encender hogueras y dejó allí la mayor parte de las tropas. Equipó a los hombres más aptos que tenía como soldados de infantería ligera y durante la noche pasó los desfiladeros, tomó las posiciones que habían ocupado los alóbroges y que estaban libres porque estaban en su casa, y al amanecer los galos se acercaron a las posiciones, vieron que, oh, sorpresa, no hay sitio para aparcar, porque los cartagineses habían ocupado el sitio. Al principio desistieron de seguir dando la vara a los cartagineses, pero después vieron cómo las mulas de carga, los jinetes y todos los púnicos marchaban con dificultad y muy lentamente por la zona, así que pensaron que sería buena idea cortar su marcha ahí, en ese momento. Y cuando digo cortar, es atacar. Los alóbroges atacaron por todas partes por sorpresa y fue un desastre púnico, un desastre. El terreno era pedregoso, empinado, de manera que cualquier movimiento o cualquier perturbación hacía que las mulas de carga se despeñaran por los precipicios. Los caballos, heridos y desbocados, provocaban el caos en las filas cartaginesas. Unos caían de bruces sobre las mulas, otros se precipitaban hacia adelante arrastrando todo consigo. Era un auténtico desastre. Aníbal, tranquilo, y viendo todo lo que estaba pasando, sabiendo que si se perdían los bagajes ni de coña se iba a conseguir cruzar los Alpes, cogió a los soldados que estaban en las posiciones de los alóbroges, los que estaban escondidos, y se lanzó a ayudar. En el combate murieron muchos galos, ya que Aníbal atacaba desde los lugares altos, pero también murieron muchos cartagineses. Confusión, griterío, combate, sangre. Tuvo que matar a casi todos los alóbroges para poder salir de allí. Pasado el peligro, reunió todos los hombres que pudo y atacó ese poblado desde el que los galos le habían atacado. Para su sorpresa, estaba casi desierto y se adueñó del lugar sin ningún problema. Allí consiguió una gran cantidad de caballos, de acémilas, de mulas de carga, junto con muchos hombres suyos que previamente habían caído prisioneros. La captura de este enclave también le proporcionó abundancia de trigo y de ganado para 2 o 3 días y, sobre todo, lo más importante, infundió temor a los pueblos vecinos.
de manera que los habitantes de las proximidades ya no se atrevieron a molestarle durante toda la ascensión. Allí descansó un día y después emprendió de nuevo el ascenso por el Valle del Arc. El camino fue tranquilo hasta que al cuarto día, de repente, apareció de la nada una comitiva de galos con coronas y ramos de olivo en señal de paz y amistad. Aníbal no se fiaba un pelo de esta gente e intentaba, con tacto y sin ofender a nadie, preguntar qué intenciones tenían. Tanta amabilidad resultaba muy sospechosa, mucho. Estos galos dijeron que conocían bien las acciones de Aníbal, la ruina de los que habían intentado hacerle daño, y le dejaron claro que estaban allí en son de paz. No querían hacer ni sufrir nada malo. Además, le prometieron que le entregarían rehenes. Aníbal seguía sin creerse nada de lo que le estaban diciendo. Aquí el gato encerrado durante todo el rato estuvo con la mirada de perrete sospechando, pero aún así su cabeza funcionaba muy rápido. Él pensaba mucho. Y pensaba que quizá, si aceptaba el ofrecimiento de esa gente, los volvería plenamente pacíficos, pero igual si no, los tendría como enemigos. ¿Qué interesa más, tener a estos de los que no me fío un pelo, como amigos o como enemigos? Así pues, dijo, bueno, mejor tenerlos a bien, y decidió simular que aceptaba su amistad. Los galos le entregaron rehenes, rebaños en abundancia, se entregaron sin reservas ellos mismos a los cartagineses de una manera tan sentida que todos estaban encantados. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.